¿Qué ventaja tiene irse a América desde Madrid, desde España? Pues tiene la ventaja de que aquí, al igual que en Estados Unidos, hay una gran comunidad latinoamericana con la cual es fácil ponerse en contacto, es fácil antes de irse a Ecuador montar una tintorería o una cadena de tintorerías, hablar con alguien ecuatoriano que conozca el lugar, buscar ese socio local que uno necesita para irse a América, buscarlo ya aquí. Pero también aportan proyectos, ya veréis cómo, consecuencia de la aportación también de proyectos en AM, pues esta organización, esta asociación, en inicio comenzó con una estructura territorial y, consecuencia del feedback que hemos ido recibiendo de todas nuestras empresas asociadas, hemos ido aumentando esta estructura también por áreas sectoriales. Una iniciativa que se llama Emprende, donde hemos querido ayudar con una serie de fondos propios a que pues personas que tenían esa ilusión, esas ganas de emprender pudieran desarrollarlo, ¿no? Hemos recibido unos 400 proyectos y hemos validado solamente unos 30. De esos 400, que está en la mesa, que validábamos, había buenísimas ideas, buenísimas ideas. Todas las universidades a nivel nacional van un poco en esta línea, un poco en la idea de avancemos en el entendimiento e intentemos que los estudiantes pues, sean emprendedores, y cuanto más jóvenes mejor. Siempre será el mismo planteamiento, es busquemos un producto, busquemos un servicio cuyo objetivo sea fundamentalmente ayudar al beneficio del otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido muchas veces? Muchas veces tenemos un producto que nos parece genial, pero es un producto que no resuelve en nada lo que el otro necesita. Es que ahora es muy difícil, pues es tan difícil para nosotros como para los que están al lado. Es que tienen más herramientas, tenemos las mismas todos. Por tanto, yo creo que el valor no está en decir es que este ha tenido más oportunidades o este ha podido hacer esto, porque en aquel momento se podía hacer, bueno, en aquel momento se podía hacer, pero además ha tenido otros componentes. Tenemos la experiencia de empresas que en años anteriores, el 80, hace 4 o 5 años, el 80% de su comercialización la realizaba en el mercado nacional, y han transformado y se dieron cuenta, se anticiparon a la situación y han ido exportando, y ahora mismo su mercado en España es muy pequeño. Yo le contaba una anécdota a una persona que había una fila de 30 personas para un puesto de trabajo en Perú y el 31 era español. ¿A quién creen ustedes que le dieron el puesto? Al español. Esa es la realidad. Mucha gente se ha venido diciendo no, yo pensaba que hacer una empresa no implicaba que tuviera que pagar ningún coste de seguridad social, luego ya... Básicamente el conocimiento de todo lo que está ocurriendo está documentado y alguien lo ha pensado y lo ha escrito. Si ustedes no lo saben es un problema suyo de porque no han sabido buscar las referencias. Está todo documentado. ¿Sí? El gran problema que tenemos es educación. El gran problema de la educación es cómo tú sabes lo que no sabes.